artículo para... Ya sabemos que había pasado ya mucho tiempo desde que Abraham salió de la tierra, de la tierra de Babilonia, y había pasado todo ese tiempo, ¿verdad? Y que ya, pues eran 24 años, ¿verdad? Porque ya hasta un año más y vino el niño. Ya para ellos también, pues, imagínense, Sara, después de tantos años, ya sabemos la historia. Pero mire, lo que quiero ver es, que quiero compartir esto para ver lo que está pasando y compararlo con lo que Dios nos ha mostrado. La promesa ya estaba hecha, pasaron X tiempo, pero se cumplió. Ahora, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que hay tiempos, hay momentos o tiempos en que Dios actúa, Dios obra de una manera sobrenatural, sobrenatural. Como nosotros solamente estamos acostumbrados a lo natural, ay, ¿cómo va a ser esto? Ay, todo. No podemos creer que para Dios no hay nada difícil. Para nosotros no podemos ni matar una cucaracha, ¿verdad? Pero para Dios, ¿qué cosa hay difícil? Hay momentos y hay tiempos en que Dios actúa de una manera sobrenatural, haciendo milagros, haciendo cosas que el hombre sabe, ¿verdad? Que es imposible humanamente hacerlos. El hombre reconoce finalmente que son cosas, son hechos por Dios mismo. Aquí mismo lo estamos viendo. Los primeros que se dieron cuenta de que esto, ¿verdad?, no podía ser humanamente, ¿quién era? Pues Abraham y Sara, ¿no? Que humanamente no se podía hacer esto, tener este hijo Sara. Pero ¿sabe qué? También la gente, por lo que sabemos de varios otros libros, la gente estaba consciente, ya conocían y sabían que Dios estaba con Abraham, que Abraham era un hombre de Dios y que Dios a donde iba lo bendecía y lo protegía. Y ellos sabían de alguna manera que también Dios había dado una promesa a Abraham de que iba a tener un varón de parte de Sara. Pero ya había pasado el tiempo y veían a Sara cada día más. Imposible de que se cumpliera esto, ¿verdad? O sea que ellos sabían esto. Y ellos supieron en aquel tiempo que Sara tuvo un hijo, a pesar de esa edad. Ahora, vea, todo el Señor lo hace por su palabra. ¿Fue un hecho natural o sobrenatural? Sobrenatural. Pero vamos a ver otros puntos más adelante para ir comprendiendo. Y lo hace todo a través de su palabra. Lo vemos en tiempos y momentos desde aquí. Y luego lo van a ir viendo a través de la historia de Israel. Sobre todo en tiempos, momentos de guerra, de lucha, donde va a comenzar el Señor una obra, una cosa nueva. E introduce cosas sobrenaturales, fuera de lo normal. Claro que es cuando el Señor quiera. Donde va a comenzar una obra nueva, quería empezar a través de Abraham, una nación, un pueblo nuevo escogido para él. Ya sabemos cómo lo hace, ¿verdad? Y los hombres en la tierra, finalmente tenemos que reconocer que esos milagros, esas cosas sobrenaturales, ¿verdad?, son hechos de Dios. Y lo hace sin la intervención del hombre. Esto es lo importante. Nosotros queremos, estamos ayudando a Dios. Lo único que lo estamos haciendo es estorbando, no ayudando. Porque cuando aquí Sara le quiso ayudar a Dios, lo único que hizo fue amolar la cosa. Y a veces así somos. Estamos ayudando a Dios. No le ayudas en nada, mejor cállate y espera a que Dios obre. ¿Sí? Lo hace sin la intervención del hombre, porque el Señor ya nos conoce, ¿verdad? Y sabe. Entonces, fíjese, aquí, aunque él hizo a través de Abraham y ellos, pero la obra fue ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? El ejemplo, aquí lo tenemos primeramente con la vida de Abraham. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después con la historia? Una vez que Abraham tiene el hijo y luego viene toda la simiente y todo lo demás.
¿Qué pasa con Israel cuando ya Israel es una nación? Bueno, está presa, cautiva en Egipto. ¿Cómo se formó la nación de Israel? ¿Cómo se formó? Una vez que el Señor los deja en Egipto, para que estuvieran ahí, a veces esto es importante, no podían salir de ahí hasta que Dios los sacó. ¿Por qué los puso ahí 400 años? Tuvieron que estar ahí esperando, ¿verdad?, a la promesa de Dios. Ya Dios les había dicho que los iba a sacar. ¿Cómo se formó la nación de Israel? Vayan pensando, ¿eh? A veces estamos en situaciones difíciles, en pruebas, en luchas. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios sabe que es necesario estar así. Es necesario. Imagínense si el Señor no los hubiera llevado a Egipto y ahí los hubieran hecho una nación y esclavizado. Ellos cada quien hubieran jalado por su lado. No podían salir porque eran esclavos, ¿ya me entendió? Hasta el momento en que Dios los quería sacar. Dios los quiso sacar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se formó la nación de Israel? Por la intervención divina de Dios. ¿Sí o no? Primero con Abraham y Sara. Desde ahí ya vemos los hechos sobrenaturales. No necesita Dios ayuda del hombre para hacer su obra. ¿Cómo empezó? Primero con Abraham y Sara, ¿verdad? Y con el hijo de la promesa, Isaac. Ya vimos que todos sabían que Sara era estéril. ¿Por qué esperó el Señor a que fuere vieja y Abraham de 100 años? Para que ellos digan, no lo hicimos por nosotros. Ellos se daban cuenta que era una cosa imposible, que fue la intervención. ¿Por qué tuvo que esperar? Dios los pudo haber sacado o dado el hijo inmediatamente normal, pero tuvo que esperar para que comprendiéramos y viéramos que Dios es el que hace la obra, que no eres tú, que no soy yo, que no es el hombre, es Dios interviniendo de una forma sobrenatural. Y Sara tendría un hijo y se burlaban. ¿Usted cree que si Sara en ese tiempo a la gente le decía, ¿saben qué? Dios me dijo que voy a tener un hijo. ¿Qué hacía la gente? ¿Cree que le creían? Sara, por favor, mira cuántos años tienes, mira nomás cómo estás. Mira, Abraham ya no. ¿Usted cree que se burlaba si Sara se rió? ¿Qué diría la gente? Yo creo que Sara ya está, ¿cómo se dicen? Delirando, está demente como Juanito, ¿no, verdad? No, un poquito. Manuel. Entonces, vemos cómo que Sara tendría un hijo, pues no. Pero esa gente después vio cómo Sara dio a luz conforme a la promesa de Dios. Y ellos se vieron y dijeron, caray, ¿qué fue cierto? Pero aquí están viendo. Ahora, ¿cómo se formó el pueblo después de Israel? Sí, Dios no necesitó la ayuda del hombre, nosotros le estorbamos. ¿Cómo fue después la libertad de Egipto? ¿Cómo fue? ¿Por mano de quién? ¿De Moisés? No. Milagro tras milagro. Las 10 plagas no fueron cosas sobrenaturales. ¿Dónde intervino el hombre? Para nada. O sea, sí se dan cuenta cómo en momentos especiales Dios, porque quiere hacer algo especial. ¿Para qué? Para su pueblo. Y siempre lo está haciendo para su iglesia, entiendan, y para su pueblo, Israel. Los milagros, ¿verdad? ¿Cómo fue la libertad de Egipto, su esclavitud? ¿Por qué los esclavizó? Pues para que el hombre viera en aquel tiempo y para que ellos creyeran cómo Dios puede hacer las cosas de una manera increíble, sobrenatural. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué hizo con las 10 plagas? Para que vieran su poder y para que vieran que no era de ellos la salida, que no podían por ellos jamás vencer a Egipto, ¿verdad? Y creyeron las 10 plagas. Fíjese, milagro tras milagro tras milagro. Una vez que los saca de ahí, ¿van a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los lleva el Señor por un lugar donde aparentemente quedaron, ¿qué? Encarcelados. ¿A dónde los llevó? A la orilla del mar Rojo. Ni para acá ni para allá. Y atrás
los egipcios. ¿Y por qué mandó el Señor a los egipcios para que los persiguieran? Cuando ya Faraón había reconocido el poder de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? No abrió, imagínense, abrir el mar y hasta la fecha. Y aquellas naciones tuvieron que saber y oír que Dios estaba haciendo cosas sobrenaturales a favor de su pueblo. ¿Creen que ya se acabó esto? Ahí están temerosos de que Israel, por favor, para que vieran su poder, no de ellos, y creyeran. Y aún así, vemos que el pueblo de Israel seguía dudando, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando los saca de allá y van por el desierto? Continuamente murmuraban contra Dios. ¿Nos podrá dar de comer? Y les mandó a las aves, ¿verdad? Y luego el agua. Abrió de una peña un manantial que salía el agua y la peña lo seguía. O sea, nunca les faltó el agua. ¿Cómo lo sostuvo 40 años, hermanos? ¿De una forma que natural? ¿Quién no podía? Imagínense las naciones de aquel tiempo, porque sabían, hermano, oían. No era tan lejos como ahorita las cosas, ¿no? Una ciudad. Estaba todo en un área, ahí estamos viendo el área. Ellos sabían, oían todos estos hechos milagrosos. 40 años. ¿Lo hizo de una forma natural o sobrenatural? ¿Quién podía? ¿Qué nación, pueblo de cuántos ya eran millones podían sobrevivir en un desierto, hermano? Sin comida, sin agua, sin vestido. No había Oxxo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nada, ninguna tienda. Y hoy estamos temblando y temblando. ¡Ay, Señor! Cuando Dios puede abrir hasta el mar ahorita y puede hacer todo lo que quiera con su pueblo. ¿Me entienden? O sea, ¿vieron cómo durante esos 40 años no obró de una forma sobrenatural? Y luego si ustedes tuvieran tantita más atención a conocer las cosas del Señor y no estar tan metido en sus propias cosas terrenales. Mire, ¿qué pasó cuando salieron? A la primera, ya después, ¿verdad? Con Moisés destruyó a todos esos reyes poderosos, y todos de una forma milagrosa, sobrenatural. Y luego cuando ya los introduce con Josué, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál fue la primera ciudad que destruyeron? ¿Cuál fue? Beto, no sabe. ¿Cuál fue? ¿Roma? Jericó, muy bien, Beto, muy bien. Jericó, ¿verdad? ¿Y cómo estaba Jericó? Con unas murallotas, imposible de entrar. Humanamente era imposible poder conquistar esa ciudad. Cerrada, con unas murallotas inmensas, ¿me entiendes? ¿Y por qué los llevó a ese lugar primero? Fíjense, ¿no se dan cuenta? Para mostrar su poder, para que quieran. ¿Y cómo lo salvó? ¿Cómo tiró las murallas? ¿Qué hicieron? Nomás el Señor dijo, salgan y canten y vayan y denle 7 vueltas. Y al séptimo día, se acabó. ¿No fue una forma sobrenatural? Y de una manera increíble. Y si ustedes se van ahí a la historia, ahí seguimos, ¿verdad? Viendo cómo Dios obra. Ahí está obrando con su pueblo. Y sigue obrando con su pueblo. No va a orar con el chamuco ni con los hijos del diablo, como ahorita, ¿verdad? Con los filistinos y que quién sabe qué. Son puros hijos de chamuco. Y no podemos apoyar nunca una nación que no sea fuera de Israel. Y hermano, ya están entendiendo. Luego cuando entran a la tierra, bueno, ya vimos la primera guerra conquista con Jericó, los muros, que era imposible para el hombre. Y todas las guerras, las conquistas de la tierra, si usted se da cuenta, hermanos, de los jueces y luego los reyes y todo, nunca dejó de haber guerras, entiendan. No, la gente dice, ay, ¿por qué hay guerras? Ay, ¿contra quién es la guerra, hermanos? Es contra Satanás.
Y nunca va a dejar de haber guerras hasta que venga Jesucristo y los destruya para siempre. ¿Me entienden? ¿Y dónde se va a efectuar la última guerra? ¿Y contra quién va a ir Satanás y sus ejércitos? Contra Israel. Entonces, como vimos, todas las guerras, conquistas fueron por mano del Señor con aquellos reyes. Cuando eran los reyes fieles de Israel, Dios obraba. Vea usted todos los reyes fieles de Israel y todos Dios los bendecía cuando ellos hacían lo que Dios les pedía, levantaban el templo, hacían todo lo que Dios les decía. Ahí está Asa, Josafat, Ezequiel, todos los reyes Joás que eran buenos y Dios los bendecía. Y aquellos que eran malos, Dios les mandaba ejércitos para que los atacaran. En fin, ¿verdad? Y vea usted todas las batallas, hermano, vea todas las guerras, pero no leen, hermano. Lean todas las guerras que hubieron con estos reyes y va a ver la mano poderosa. Entonces, había tiempo que Dios intervenía contra las naciones que venían contra Israel a hacerle la guerra. Y lo hacía de una manera sobrenatural. Nomás les voy a dar un ejemplo. Con Isaías 36, la invasión del rey de Asiria. Pero ¿cuántas guerras? Porque si vemos todas, pues ni acabamos. Isaías 36. Vemos nomás aquí, este sinvergüenza, ¿verdad? Chamuco, porque era el diablo que estaba incitando. Del 36, dice, igual eran unos versículos, está largo, pero dice, el 36, aconteció que el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y luego dice, vamos a ver, el versículo 4 dice, a los cuales dijo el Rabasés, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra de mí? Y luego dice, si confías en Egipto, está tronado. Pero luego empieza a hablar contra Dios. Dice en el versículo 13, entonces el Rabasés se puso en pie y gritó a grande voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, y no será entregada esta ciudad en mano del rey de Asiria. Y miren lo que les decía el chamuco, y esto es lo que se dice, no escuchéis a la palabra de Dios, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Y luego empieza a decir, ¿a poco les libraron a las naciones sus dioses y sus reyes? Y fíjate, y luego ya en el 37, que dice que Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y envió decir, ¿verdad?, a los sacerdotes y al profeta Isaías, le fue a decir, y ya el Señor obra a través del profeta Isaías mandándole mensaje a Isaías, que no sé, el versículo 23 dice así, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? Refiriéndose al rey. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el Santo de Israel? Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cordaré sus altos cedros y todo dice. Y dice en el versículo 26, ¿no has oído decir
que desde tiempo antiguo yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. Y luego sigue hablando, dice, versículo 28, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y sigue hablando, versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y miren, aquí viene, y salió el ángel de Jehová y mató a 180,000 en el campamento de los asirios. ¿Quién lo hizo? ¿Quién peleó? ¿El Señor de una forma natural o sobrenatural? Sobrenatural. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo eran cuerpos de muertos. Fíjese nomás, 185,000 muertos, no eran tan poquitos, ¿verdad? ¿Y cómo se los aventó? Un solo ángel. Ni de chiste les supo, ¿verdad? Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue a su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de su dios cochino, pues un chamuco, sus hijos Adramec, Salacer, le mataron a espada y utieron a... O sea, ¿dónde quedó este hombre? Aún sus propios hijos se levantaron y lo mataron. Pues no que muy gallito, no que muy salsa para ir a pelear contra el ejército de Israel. ¿Dónde quedó? Y así están todos estos demonios, ¿qué no se dan cuenta? ¿Cómo van a poder? Y aquí obró el Señor de una forma que peleó por eso. Y mire, si usted va, segunda de Crónicas 20, que acabamos de ver hace poquito, ¿verdad? Con el rey Josafat, otra guerra. El Señor dijo, no es necesario que ustedes peleen, la guerra es mía. Y el Señor obró. O sea, en muchos casos el Señor obró sobrenatural, sin necesidad del hombre. Porque la guerra es de Dios, hermano. Y ya Dios prometió darle la tierra a Israel. Entonces, fíjese, ya con eso, ¿verdad? Ahí vemos la invasión del rey de Asiria, cómo obró el Señor sin intervención del hombre, y todas las veces que el Señor obró de una manera sobrenatural, no necesitó la obra, el poder, la intervención del hombre, del ejército de Israel en las guerras. ¿Sí? Ahora, nosotros ya vemos y ya sabemos que Israel, el Señor lo dispersó por todo el mundo, ¿no? Y que ya regresó en el 48. Y que a partir, ¿qué pasó después de que el Señor les dio la tierra? O regresaron a Jerusalén, como haya sido regresaron. ¿Qué pasó? Ya ustedes saben. Al otro día, 3 ejércitos poderosos se levantaron en guerra. Hermano, no tenían ellos ni nada para poderse defender. Y ganaron. Y, o sea, a partir de que ellos llegan a su tierra, ¿qué pasa? Empiezan las guerras. Empiezan las guerras. Y Dios obra de una forma maravillosa y sobrenatural. ¿Me entienden? Y hasta la fecha, ¿cuántas guerras han tenido? Muchas. Y una y otra y otra y otra. Ahora, aquí ha dejado que el hombre pelee, aunque no ha habido una cosa así tan fuerte, sobrenatural, pero Dios ha peleado por ellos, entiendan, ¿no? Ellos no han podido ganar. Pero cuando Dios obra de algo natural, dice ustedes, espérense, yo voy a ser el que hago la obra, como aquí, por algo. Desde que el tiempo que Israel regresó a su tierra, han estado en guerra continuas contra estas naciones vecinas, árabes. Ya saben ustedes que los palestinos ni existen, hermano. Son árabes
tribus árabes que han estado ahí. Los palestinos fueron destruidos desde el imperio de Babilonia. Y son tribus árabes, no existe la tierra de Palestina. Ya saben ustedes que se lo puso Roma, el emperador es que los destruyó, y ahora se va a llamar Palestina, no se va a llamar tierra de Israel ya hasta la fecha. Y la gente ignorante, tonta, que de la ONU y de todos, hermano, bueno, es que son del chamuco, ¿verdad? ¿Vea? Están diciendo que ahí nunca ha existido una ciudad que se llame Palestina, un reino de nunca, en fin. Ahorita, ¿qué está pasando contra estas naciones árabes, palestinos, Irán, Turquía, Siria? Todos ellos son enemigos de Israel. Todos están luchando contra Israel y a todos los ha vencido el Señor. Pero para los días finales, hermano, ¿qué va a pasar en los días finales? Ya estamos viendo todas esas guerras, del 48 para acá, Dios las ha ganado. Ahorita lo que acaba de pasar, ¿qué no se dan cuenta que a través de cosas Dios quiere juntar a las naciones? Quiere juntarlas. Sí, ya están ustedes enterados, ¿no? Que no nada más ahorita ya de Tiro, que Tiro también es ¿qué? Parte del territorio que Dios les va a dar por acá, por el lado de acá, Jordania, ya están también tratando de levantarse, hacer guerra contra ellos. O sea, se van a levantar, porque el tiempo ya está a las puertas. ¿Sí? Todo. Entonces, el Señor revela cómo intervendrá a favor de Israel de una forma sobrenatural. Sobrenatural. ¿A partir de cuándo? A partir de que el Señor quite la iglesia. ¿Voy a decir por qué? A ver, Apocalipsis 11. ¿Voy a decir por qué? ¿Cómo va a obrar el Señor para levantar su templo? ¿Una forma natural o sobrenatural? Sobrenatural. Mire, aquí por lo menos ya estamos viendo, aquí ya cómo Dios va a obrar de una forma sobrenatural en Israel. Los dos testigos, ¿qué van a hacer? Dice, entonces me fue una caña semejante a una vara de medirse y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, ya sabemos que son los últimos 3 años y medio. Y aquí viene, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Mire qué van a hacer estos testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuanto hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hermanita, que sube del abismo, ¿verdad? No sé quién está en el abismo, pues nomás imagínense el chamucote con la bestia, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres, y por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, para exhibirlos. Miren lo que hicimos con los siervos de Dios, Satanás. Pero ¿qué va a pasar al final? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, ahí estamos viendo cómo Dios va a obrar de una manera sobrenatural a favor de Israel, ¿sí?
Y cómo estos dos testigos que van a estar ahí, van a ser los que van a ayudar a levantar el templo y todo lo demás. Y dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Ahí está otra cosa sobrenatural. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y una voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo una nube y sus enemigos los vieron. ¿No va a usar ahí de una forma sobrenatural? ¿Cómo va a obrar? ¿Lo va a ver la gente? Sí. Y aún así no se arrepienten. Y aún así van a seguir peleando contra el Señor. ¿Sí se dan cuenta? Dios tiene que obrar al final del tiempo de una forma sobrenatural en Israel. Aquí lo estamos viendo. Van a levantar el templo, pero antes que vengan al templo, ¿se acuerdan? Bueno, aquí lo estamos viendo, los dos testigos. Todo lo que ellos hagan va a ser una forma sobrenatural y dice que les van a hacer la guerra, serán muertos. Y después, ¿verdad? Van a resucitar. ¿Y qué va a pasar con aquella gente? ¿Van a ver eso? Aquí los hombres y las naciones verán la mano sobrenatural de Dios a favor de Israel de una forma visible. Estas plagas que van a estar pasando por medio de estos dos varones. ¿Ya se dan cuenta? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo fue en Egipto? ¿Se acuerdan qué hizo también el Señor? Es un hecho muy importante. ¿Qué hizo con Elías? Cuando ya la nación estaba tan corrompida, tan llena de idolatría, no llama a Elías. ¿Y qué hace Elías? Los confronta, ¿verdad? Pero fíjense qué obra hace Elías. Bueno, no Elías, sino Dios a través de Elías. ¿Por qué quiso hacerlo de esa manera tan espectacular? Ya saben ustedes los sacrificios que sean aquellos, ¿verdad? Y le dice, Elías, hace el holocausto y viene fuego del cielo y consume aquello. ¿Y qué hicieron aquellos? Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. ¿Cuánto les duró el gusto, verdad? Pasan años y otra vez vuelven con sus idolatrías. ¿Qué está pasando con la iglesia? La iglesia tibia, muerta. No están creyendo que esto es lo final. No están apercibidos, hermano. Todavía no lo creen. Todavía no creen. Estamos a punto, bueno, ahorita, ¿cómo fue, verdad? También el diablo usará al falso profeta. Fíjese aquí qué clase de guerra va a ser. Ya está viendo aquí lo que Dios va a hacer a través de los testigos. Pero como dice en Apocalipsis 13:1, que también el diablo usará al falso profeta para combatir a los dos testigos y engañar a los hombres. En 13, usted ya lo sabe, ¿ya? Bueno, eso creemos. Dice 13:11. Después de otra bestia que subía de la tierra, ya sabemos que es el falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes al de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres para confundirlos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando que le hagan su imagen. O sea, ¿sí se están dando cuenta? Hay una guerra aquí. Aquí estamos viendo una guerra entre los verdaderos profetas de Dios, que van a hacer señales para que la gente se dé cuenta, y este falso de Satanás. Finalmente el Señor los va a destruir, ¿verdad? Pero si se dan cuenta cómo va a haber un momento, un tiempo, donde las cosas sobrenaturales, también Satanás va a engañar a la gente. Una guerra. Todo se ha hecho por guerra, todo es por guerra, porque la guerra es contra Satanás, hermanos. La guerra, y si estos hombres están movidos por Satanás, ¿cómo vamos a pedir causa por los que no están en la guerra, verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos que orar por el pueblo de Dios.
No podemos orar, como si quieren ustedes orar. Una persona me decía que quería orar por el Papa. Ay, Dios mío, estás loquita, ¿verdad? Hágame favor, ¿cómo van a orar por el papalote? ¿Verdad? ¿Cómo será entonces el final de la guerra? Fíjese, entonces vea, ahora terminamos con Apocalipsis 19. ¿Cómo será el final de la guerra? Ya usted lo ha visto, ¿verdad? ¿Cómo será ese final? En el final 19, 17, ya nomás ya usted ha leído. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a grande voz diciendo, esto es en Armagedón, a las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, carnes de caballo, jinetes, carnes de todo libre, esclavos pequeños y grandes. Se van a indigestar las pobres aves. Y vi a la bestia. Pues sí, imaginen tanto chamuco que se van a comer. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Guerra. Esa es la guerra final. La guerra final va a ser hasta que venga Jesucristo, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire cómo va a aparecer. Aquí el Señor aparece y ni siquiera van a pelear. Con la boca, con la palabra los va a destruir. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿No va a ser una forma sobrenatural? ¿Dónde va a pelear Israel ahí? ¿Ya entendió? Ahora, los que estuvieron el sábado y vimos algo, dice aquí el mismo Señor vendrá. Esta es la última guerra de Armagedón. La última guerra de Armagedón. Pero ya vieron el sábado que va a haber otra guerra antes de esta, que antecede a esta. Y que esta guerra que viene y que antecede a esta, que no es Armagedón, que no es para todas las naciones, sino solamente para las naciones vecinas que están a su alrededor. Y que esa guerra tiene que ser algo sobrenatural, para que ellos puedan levantar el templo. No sé si me entienden o no. Pero va a ser una guerra ahorita que viene sobrenatural para que los hombres puedan ver. Porque Israel tiene que levantar el templo. ¿Usted cree que ahorita ni siquiera pueden entrar a este lugar, hermano? Para que ellos puedan levantar ahí el templo y les den permiso y lo que sea. ¿Qué tiene que pasar? Algo sobrenatural. No va a ser por mano de hombre. Ahí Dios intervendrá para que ellos puedan. Y todo es por guerra, todo es por guerra, todo es por guerra, todo es por guerra. ¿Cuál es la guerra que antecede? ¿Se acuerdan la del sábado? Marcois, ¿te acuerdas? Joel 3, La que viene del valle de Josafat. Mire, yo ya tengo preparado eso, pero yo sé que si ustedes no lo leen, no lo van a entender, porque no está fácil, no está fácil. Si ustedes no leen en Joel 3 y hasta que casi se lo aprendan de memoria, no lo van a entender. Porque está casi entrelazada la guerra del valle de Josafat con la de Armagedón. Parece que es la misma. Entonces tiene uno que estudiar mucho para entender y que Dios le revele a uno la diferencia entre esa guerra y la de Armagedón. Porque esa no es la misma de Armagedón. Porque dice valle de Josafat. Y este es el valle no es el valle, es el Megiddo, Armagedón, muy ligero, 100 kilómetros de Israel. Y en esta tiene que aparecer ¿quién? El anticristo y el falso profeta y todas las naciones. Y en la de, ¿cómo se llama?
Pero hermanos, si no les interesa, no hay. Y en esta otra, en la de Josafat, no aparece el anticristo. Entonces no puede ser esa. ¿Ya me entendieron? Porque la de Armagedón, ni es el lugar, ni son todas las naciones más que están alrededor, todas esas, ni tampoco es el lugar. ¿Ya captaron? Entonces, si ustedes quieren leer primero, si no van a entender, hermano, créanme lo que no. Yo ahorita estaba busque, ley, pidiéndole al Señor para poder entender la diferencia entre esa guerra y la guerra de Armagedón. Todos dicen que la de Joel 3 es Armagedón. Yo también así lo creía. Yo también, porque no escudriña uno. Pero ya ahora me doy cuenta que no. Y va a ser algo sobrenatural. No sé si todavía estaríamos aquí para eso. O sea, la iglesia, o ya no, eso sí no sé. Pero de una forma va a ser un hecho sobrenatural que va a provocar que las naciones, ¿verdad?, reconozcan, puedan Israel levantar su templo, ¿me entiende? Como fue con el faraón cochino, ¿verdad? Cuando todos los milagros y las plagas que hizo fue necesario y para que él reconociera, sí, Jehová es Dios, váyanse, ¿me entienden? Esto tiene que pasar algo sobre, no sé si me explico, hermano, ¿sí me entienden? Para que esto suceda y pueda levantar lo que no sé si todavía vamos a estar o no, pero yo sé que esa guerra del valle de Josafat es la que antecede para el tiempo de los 7 años, el tiempo de, ¿cómo se llama?, de paz, seguridad y todo. Padre, te damos gracias en esta hora. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría, conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú vas a dar la victoria a Israel, Señor. Eso no tenemos ninguna duda, ninguna. Señor, cosa de que no sea así. Todo va a ser así, Señor, a través de tu mano poderosa. Tú tienes que intervenir de una manera sobrenatural, Padre, para que se cumpla todo lo que está escrito, Padre. Porque sabemos que el hombre, aún viendo estas cosas que tú haces, Señor, aún así no se puede arrepentir. Porque sabemos que todos esos hombres, Señor, que no son tu pueblo, que no son tus hijos, Señor, siempre será esa simiente de Satanás la que estará, Señor, luchando contra tu pueblo, contra ti, contra tu iglesia, Padre. Pero tú ya los venciste, Señor. Y ya nos dijiste el final. Ya no tenemos dudas, ya no tenemos ninguna duda, Señor, de lo que será. Solamente nos gozamos, Señor, y te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.